Y nosotros vamos a entrar ya con nuestra primera entrevista, que es con Arnoldo Cuéllar, el director de PopLab. Ya sabe usted, como siempre le digo, uno de los medios de comunicación, me parece, más serios e importantes que tenemos en el país y que tiene su sede en Guanajuato. Y se encuentra con nosotros nuestro querido y apreciado Arnoldo Cuéllar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Arnoldo, muy buenos días, bienvenido. Hola Ernesto, buen día. Violeta, muy buenos días. Gracias Muy, como siempre por dar la muy buenos posibilidad. días, Arnoldo. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Un gusto siempre. Pues Arnoldo, pues ayer hubo declaraciones de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, algún debate ahí ríspido también en el Congreso, en la Cámara, y bueno, pues Rosa Isela Rodríguez lo que comenta es que no, que contrario a lo que se dice en materia de seguridad, que en realidad hay avances importantes en materia de seguridad y claro, pues que genera a quienes trabajamos también ese tipo de temas, pues nos genera algún desconcierto porque no sabemos si se está refiriendo en términos generales o en términos particulares, pero tanto viendo en la generalidad como en la particularidad, pues tenemos siempre esta suerte de contrastes, Arnoldo, porque pues la autoridad mexicana hace su balance en cuestión de seguridad, revisando los índices de robos, de homicidios, de desapariciones, etcétera, etcétera. Y dicen, pues estamos, en la cita textual es, le vamos ganando terreno al miedo por inseguridad. Y pues precisamente te buscábamos porque es un tema que pues ustedes han trabajado mucho en Guanajuato, también tienen una lectura a nivel nacional, pero hablando específicamente de Guanajuato, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, mira, me parece que estamos en un terreno bastante, pues, muy indeseable, muy desastroso, tanto en la crítica al tema de la seguridad, porque resulta que los más críticos son los que en buena medida provocaron este problema a lo largo de los años, como en la defensa de los avances del actual gobierno, porque la verdad es que los avances son muy pobres. Las estadísticas siempre pueden permitir que tú tengas visiones de vasos medio llenos o medio vacíos, depende de cómo las quieras tomar, cómo las enfoques, cómo las encuadres en un análisis. La verdad es que se ha avanzado muy poco frente al deterioro que se acumuló. Yo creo que desde la época de la guerra contra el narco y quizás también desde antes, porque por ejemplo problemas como el huachicol iniciaron mucho antes en el gobierno de Vicente Fox como una industria criminal, además muy exitosa y que le redituó muchísimos recursos al crimen organizado, y que incluso llegó un momento en que fue aprovechada por la propia corrupción gubernamental en el sexenio de Enrique Peña Nieto para justificar seguir traficar, digamos, con una delincuencia de cuello blanco desde las propias instalaciones de Pemex, pretextando el asalto a los ductos, la ruptura de ductos en varias entidades del país. Sin embargo, a mí me parecería mucho más revolucionario, transformador, democrático, que el gobierno actual aceptara que los avances son lentos, que falta mucho por hacer, que nos dijera estadísticas más reales, de contextos más precisos, donde sin dejar de desconocer que se han dedicado de tiempo completo, como no lo habían hecho presidentes anteriores, a tratar de mapear y diagnosticar los problemas, no están avanzando en la solución de los mismos. Y aquí hay varios temas, y luego de repente pareciera que uno es todólogo y que habla de todas las cosas, pero yo he platicado con especialistas y un tema básico es que no hay coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal, por varias razones. Una de ellas, la corrupción que ha penetrado fuertemente en los niveles municipales, con las policías más endebles que tenemos, con el nivel de autoridad más débil y donde es fácilmente cooptable por dinero o por temor, porque también hay amenazas a estas instancias que son las que territorialmente cubren mayor espacio. Los gobiernos estatales alegremente sacan las manos del tema, dedican más bien sus esfuerzos policiales a cuidar a sus propios funcionarios
y tienen el gran pretexto de que el gobierno federal no les ayuda, sobre todo ahí donde hay oposición, ¿no? Que ya es el caso de la menor cantidad de estados del país, pero algunos de los que están siendo más violentados por la criminalidad, como es Guanajuato, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que estar claros de que perdón, aquí hay ruidos domésticos, de que la Guardia Nacional no ha cuajado todavía. Y sería demasiado exigir que lo hiciera tan pronto, pero también habría que revisar el diseño. La Guardia Nacional parece una gran policía preventiva que no hace labor de inteligencia, hasta ahora, hasta este momento, que cubre territorio y patrulla, pero a la hora que todos esos efectivos están en el enorme espacio de la geografía nacional, pues realmente su impacto es menor. Es ahí donde tendrían que estar muy bien asociados y muy bien coordinados con los policías locales y los estatales, que los estados han invertido mucho en sus propias policías, las tienen bien armadas, rentan helicópteros, tienen drones, invierten en cámaras. Hay grandes negocios en el tema de la seguridad, además, empresas que han crecido mucho, no se duda que haya corrupción, apoyo a campañas desde estas empresas, entonces se diluye mucho este esfuerzo económico que hace el erario público en atender el tema de la seguridad con toda esta falta de coordinación y falta de control y falta de fiscalización. Y finalmente, yo creo que la Fiscalía General de la República en este gobierno no es mejor que las procuradurías que le antecedieron. Su área de ataque a la delincuencia organizada, de análisis, de prevención, de investigación, no está dando los resultados obtenidos. Y si bien tenemos el asunto muy abordado y evidenciado por el gobierno federal, de los jueces que liberan criminales o que no aceptan las órdenes de aprehensión, etcétera, también habría que revisar si los propios fiscales no están haciendo mal su trabajo y facilitándole a estos jueces, probablemente negligentes, probablemente venales, liberar a estos criminales o no otorgar las peticiones que hace la fiscalía. Entonces, en este enorme entramado, yo creo que es mucho más lo que podemos lamentar que lo que podemos festejar. Y sí, el discurso de la secretaria ayer ante los legisladores, pues suena simplemente a esta batalla ideológica que se ha dado entre el gobierno federal y sus opositores de querer convencerse unos a otros y además en un diálogo de sordos. Y no me parece absolutamente nada productivo, porque creo que el gobierno entero, incluyendo las oposiciones, tendrían que estar volcados en atender uno de los mayores problemas que tiene, de los más graves, de los más sentidos, que es cuidar a la gente, cuidar la seguridad, para lo que el Estado surge, ¿no? Para garantizar la paz. Entonces, no quisiera situarme en ningún terreno de darle la razón a unos a otros, porque creo que absolutamente no la tienen, aunque pareciera eh, una posición muy cómoda, ¿no? Pero creo que también tenemos que estar fríos frente a esto y saber que el problema supera muchísimo, mucho, al pobre debate que hay en torno a él, ¿no? Muchísimas gracias, Arnoldo Cuella, director de PopLab. Pues hace 2 días estábamos aquí presenciando esta noticia de Jalisco, de este asesinato de un ambientalista defensor del territorio contra las mineras y la tala ilegal. Y también el día de ayer y hoy estamos presenciando también este desplazamiento en Chiapas, en frontera con Malapa, y la extensión también hacia todo el estado de una parte del crimen organizado y esta confrontación entre el cártel Jalisco y el cártel, perdón, el cártel de Sinaloa. Y otro que vivimos también hace pues unas horas en Guerrero, el secuestro de varios periodistas. Y bueno, vemos, Lo pues, atacaron. ¿perdón? Más que secuestro fue ataque. Sí, 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 ataque, y bueno, ya algunos fueron liberados, ¿no? Incluso estaba diciendo el periodista, es que hay dos casos, ¿no? El de Tasco y el de Chilpancingo. Así es. Y bueno, pues vemos todas estas expresiones de ataques y que son de preocupación a nivel nacional. Y justo tú estabas diciendo ahorita algo muy importante, que falta coordinación,
¿Qué tendría que suceder para que esta coordinación pudiera darse? Y no solo eso, también metes, que me parece fundamental, el tema del Poder Judicial, ¿no? O sea, la liberación ya una vez que son pues capturados los criminales o los presuntos criminales, la liberación por parte del Poder Judicial. ¿Qué tendría que suceder también para que esto se transformara? ¿Y qué podríamos hacer, Arnoldo, al final de este sexenio y hacia el nuevo sexenio que ya está pues en el proceso de transición para que esto pues se modificara de fondo y que realmente es una de las grandes, grandes preocupaciones a nivel nacional y como tú dices, un gran pendiente? De entrada te diré que no hay ninguna posibilidad en medio de las campañas electorales de lograr avances, porque esto parte de acuerdos políticos. O sea, la coordinación no se va a dar entre las corporaciones policíacas, sino entre quienes lideran, encabezan las instituciones públicas. O sea, los tres poderes, los gobernadores y sus poderes en los estados y los alcaldes. Eh, de entrada parece algo enorme y creo que tampoco servirían esas simulaciones que de repente en el pasado algunos presidentes optaban por estas grandes reuniones de la República que no servían para nada más que para un efecto de propaganda y un efecto político y de construcción de pseudoliderazgos, ¿no? eh, o de disciplina de las fuerzas políticas. Realmente tenemos un desarreglo fundamental en el sistema político, lo vemos en los propios partidos de oposición y lo vemos en la falta de consolidación de Morena como partido político, con líneas claras, no nada más el tema de la rentabilidad electoral, donde juntas a cualquiera con la finalidad de ganar una elección, ¿no? Porque ahí también se te cuelan individuos sin compromiso, individuos con vinculaciones dudosas, etcétera. Entonces, no veo que de aquí a julio, a que tengamos las elecciones, a junio, perdón, y a que tengamos un nuevo gobierno, podamos superar la crisis de coordinación. Será una tarea del nuevo gobierno y tendrá que ver con quién quede, y en este caso, si continúa la cuarta transformación y las encuestas que hoy vemos resultan, eh, digamos, eficaces, premonitorias o así se siguen comportando las cosas, pues un esfuerzo de superación de este clima de confrontación. Yo no quiero llamarlo polarización, porque creo que ese es otro concepto. Realmente el país no tiene una unidad nacional, es algo que hay que construir y pretender que la había antes era ignorar muchísimas cosas y más bien era una simulación y más bien era que había sectores que no tenían voces ni representatividad y entonces en medio de su silencio parecía que había más acuerdos, incluso unanimidades, que hace tiempo que eso no existe en este país. Eso hay que construirlo y pasa por nuestro sistema democrático de partidos. No veo cómo podamos atacar una parte del problema sin que el núcleo central, o sea, ¿quién maneja nuestros presupuestos públicos? Estos señores, estos diputados, estos titulares de poderes ejecutivos. Ahí se decide cómo se destinan los recursos, cómo se reparte el pastel, cuánto va a seguridad y cuánto va a otras áreas. ¿Quién controla que eso efectivamente se gaste en lo que se debe? Bueno, pues el Poder Legislativo, la Auditoría Superior. Si todo eso no está funcionando, aunque se sienten dos titulares a acordar algún tipo de cosas, y esto no baja a todos los niveles, va a ser simulación, Violeta. O sea, el mayor síntoma de la descomposición política del país nos lo da el crecimiento del crimen organizado, porque nos habla de la ineficacia del Estado para atacar una amenaza real en contra de su propia existencia, pero en contra de lo que le da sentido, que es representar a la sociedad para darle seguridad, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos el problema fundamental. El tema no está en la seguridad, el tema está en la política. Claro. Y si además tenemos políticos que hacen negocio con el tema de la seguridad, que están felices de que la gente se siente insegura porque así contratan más cámaras, más programas, compran más armamento, dedican dinero a los policías, donde siempre hay posibilidad de negocio. Y si además hay grandes empresas que han crecido mucho, de ser nadie hace 15 años, hoy tenemos emporios dedicados a la seguridad que están vendiéndole a la gente cámaras todos los días para sus negocios y para sus casas y sistemas de seguridad y fibra óptica, etcétera, porque la gente tiene miedo. Entonces se ha convertido en una industria. No tengo la medición, pero seguramente es de las que más han crecido en el país en los últimos años. Entonces el tema de la inseguridad está generando un negocio. Es un efecto perverso a los políticos y a las empresas que se dedican a esto, que además le destinan cantidades de recursos a las campañas políticas. Hoy leía una columna en El Financiero de la periodista Lourdes Mendoza,
Lourdes Mendoza de repente es muy ligera en sus apreciaciones, pero creo que esta vez da información muy real de cómo la empresa Seguritech está financiando la campaña del PAN en Guanajuato. Algo que ya sabíamos, porque no es la primera campaña que financia. Ya lleva dos gobernadores siendo muy amigos de esta gran empresa del Estado de México, de la Ciudad de México, surgida en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que creció como la espuma en unos cuantos años, ¿no? Entonces, ahí tenemos el meollo del asunto. Por eso pensar en dar alguna receta, alguna solución, creo que ni el mayor experto de seguridad de este país podría decir algo productivo, sensato, positivo, si primero no hay ese acuerdo político, ¿no? Y hemos visto intentos, estos como cuando Alejandro Martí les dijo que mejor renunciaran, estas reuniones donde los políticos simulan estar sensibilizados frente al tema y que van a actuar, pero todo se diluye al poco tiempo, llegan los tiempos electorales y vuelve la confrontación. Tenemos cada vez gobernadores y alcaldes que gobiernan menos a sus policías. Tenemos que en las fiscalías de los estados, con el tema de la autonomía de los fiscales, se están generando poderes paralelos. Ya lo vimos en Morelos, si queremos un ejemplo de mayor claridad. Lo vemos en Guanajuato con este fiscal de, se me pierde la cuenta, 15 años en el cargo y todavía 4 más por delante, donde ya son señores, son hombres fuertes como los del siglo XIX en México, ¿no? Entonces es más complicado aún porque ahora incluso si el gobernador y el presidente se sientan y toman acuerdos, hay que ver si el fiscal le hace caso al gobernador, porque además tiene autonomía, ¿no? En el caso del combate a la impunidad y la persecución de los delitos. Entonces, es un panorama muy, muy difícil, pero creo que más nos vale hacernos cargo de eso y no simplemente surfear sobre el tema, como creo que hizo Rosa Isela, y decir que ya están las cosas un poquito mejor, que algunos indicadores han mejorado y que pues entonces este sexenio sí funciona y los demás no, porque la falla es sistémica, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias, Arnoldo. Arnoldo, pues ya para ir cerrando, me quedo pensando en la estrategia de seguridad nacional, en la estrategia de seguridad interna. He comentado aquí que tengo la impresión que en esta administración faltaron expertos en materia de seguridad nacional, de seguridad interna, que pudiera llevar a cabo acciones preventivas para que no llegáramos a la condición en la que estamos actualmente y en la que comentaba yo con algunas de las gentes en alguna tertulia que tuvimos por acá, con algunas de las personas que han estado trabajando, que participaron en el proyecto de nación que se hizo en el partido Morena. Particularmente era pues con varios integrantes, ¿no? Estaba entre ellos Armando Bartra y Víctor Suárez, y también estaba por ahí Violeta, y estaban pues a una audiencia que estaban escribiendo mucho. Y les comentaba yo a Arturo, perdón, a Armando y a Víctor, que eran nuestros invitados de Violeta y míos acá, eh, que tenía la impresión que no estaban dimensionando el nivel de permeabilidad que ya tenían los cárteles municipio por municipio, y que había estados, entidades federativas que no había proyecto de nación que pudieran operar o implementar en esos estados que no fuera absorbido y controlado por cárteles o células de cárteles. ¿Cuál es tu impresión sobre este punto, Arnoldo? Bueno, mira, si las guerras, y esta pues termina siendo una de ellas, una confrontación entre dos fuerzas que buscan objetivos distintos, se ganan con dinero y más dinero, como decían, como dicen los estrategas, el crimen organizado cada vez que le permiten avanzar en negocios, por ejemplo el huachicol, bueno, pues tiene flujos importantes de dinero, ¿no? Si el dinero del gobierno en cualquiera de sus instancias que va destinado a combatir a ese fenómeno criminal se diluye en la corrupción, se diluye en la ineficacia, se diluye en las confrontaciones que generan las vanidades o las diferencias políticas, pues de ese dinero está llegando unos cuantos centavos realmente a la labor real, ¿no? De combatir al crimen, mientras que el dinero del crimen, que es una empresa productiva,
sí se destina todo a seguir creciendo, ¿no? En Guanajuato, que es el caso que mejor conozco, cuando la guerra contra el huachicol de 2019 les disminuyó radicalmente la posibilidad de seguir haciendo negocio con el robo de combustibles, pero que sobre todo se cerró esa ventana de negocio por el cambio de gobierno, por el cambio de dirección en Pemex y porque desde el propio Pemex ya no se estaba justificando que era el huachicol, que es el robo ilegal en los ductos, el que producía las grandes pérdidas, que en realidad era administrado desde la propia torre de Pemex, como hoy sabemos, y como hay prófugo un alto funcionario del ejército que fue director de seguridad física de Pemex, que es un gran caso que ya no hemos recordado, pero que sería muy bueno que ese funcionario estuviera sujeto a la justicia y poder saber cómo operó eso, porque yo creo que fue una gran empresa criminal en el sexenio de Enrique Peña Nieto y esas cuentas no están saldadas de ninguna manera. Eh, si eso pasó en Guanajuato, inmediatamente el crimen organizado detectó nuevas áreas de oportunidad y se dedicó a la venta de drogas, que sobre todo es cristal, no es fentanilo, es cristal. Es una droga barata, fácil de adquirir, fácil de mover, fácil de producir en laboratorios clandestinos. Y hoy en Guanajuato tenemos un grave problema de adicciones que no se tenía, por lo menos no había explotado estos niveles hace 6 años, cuando estas bandas criminales estaban dedicadas al robo de combustible, ¿no? Entonces, hay una gran eficiencia ahí. O sea, si hablamos en términos empresariales, cambiaron rápidamente su objetivo de negocio, lo hicieron penetrar. Este alto nivel de homicidios que tiene Guanajuato tiene que ver con eso, con limpieza de plazas, para el monopolio que se tiene de la venta del cristal. Y esta eficacia no la vemos del otro lado, en las policías. Estoy hablando, pareciera que estoy describiendo una situación éticamente neutra. Bueno, no es así, pero al final del día yo creo que se tiene que ver así. O sea, si tú vas a enfrentar un fenómeno, tienes que conocer cómo opera, por qué está produciéndose esto. Yo dudo mucho que las becas que reparte el presidente estén sirviendo para desincentivar a muchos jóvenes a que se unan a las bandas del crimen organizado, porque es infinitamente superior lo que les ofrecen, las pocas expectativas que se tienen, además de que se generan pues temas de atracción, ¿no? De si una familia se dedica a eso, si un hermano mayor se dedica a eso, es muy fácil tener ejércitos de reserva, ¿no? Pero además ejércitos de reserva con cierta capacitación, porque el crecimiento de las manufacturas en Guanajuato ha hecho que haya muchos técnicos que ganan muy mal en las fábricas, pero que pueden ganar mucho mejor si sirven al negocio del crimen organizado. Y en el tema del huachicol se requerían técnicos, porque perforar tuberías no es para cualquiera, y ya habla de cierto dominio, ¿no? De una cuestión tecnológica. Pero bueno, no se puede compartir aisladamente, no son solo las becas, no es solo la vigilancia, no es solo la detención de capos, es todo junto. Y eso es lo que hoy en día no estamos viendo. Así es, Arnoldo Cuellar, pues también tendría que ver, además de todo esto que dijiste del el Poder Judicial, de la coordinación entre los diferentes niveles, ahí habría que agregar también a la unidad de inteligencia financiera todo este seguimiento del recurso ya, de los grandes recursos que se mueven de estos pues grupos del crimen organizado a nivel financiero, y me parece que también ahí la unidad de inteligencia financiera pues tiene un pendiente. Pues Que si te fijas, la unidad de inteligencia financiera es una pequeña oficina, realmente con pocos recursos, no con la densidad que tiene, eh, con pocos dientes jurídicos, se le han caído muchas investigaciones, está limitada al tema de que solamente bajo una investigación penal o un pedido internacional por vía los tratados puede presentar casos, y si no, le ganan los amparos muy fácilmente. Entonces también habría que pensar ahí en algún tipo de reforma. Ahora, tiene que ser esta unidad así, dependiente de Hacienda, tendría que depender de otra área. Creo que eso es algo que no está discutido. Y creo que incluso el actual titular ha bajado mucho el perfil del que tenía el anterior, ¿no? Pablo Gómez con respecto a Santiago Nieto. No sabemos hoy realmente qué esté haciendo. Pero hay otra área, el área, perdón no me voy a acordar de su nombre actual, pero lo que era el CISEN, que ahí es Es donde un- debe estar una unidad de un mapeo de inteligencia para conocer también
pues el movimiento de los, Es el Centro Nacional de Inteligencia. ese mero, Ujú. ¿no? Sí, pues Luego muy, tenemos al ejército, donde cualquier cosa que esté pasando en el ejército no la sabemos y no la vamos a poder saber, porque ahí no se puede, hay opacidad, etcétera. Y luego nos enteramos por las investigaciones o las filtraciones periodísticas que están investigando a periodistas, a defensores de derechos humanos, a activistas. Bueno, si tienen esa potencialidad, ¿por qué no la dedican a investigar también al crimen organizado? O si lo están haciendo, pues ¿por qué no tenemos mejores resultados, no? En el tema del Poder Judicial, eh, me gustaría mucho tener más detalles de los casos en los que ha habido reveses para la lucha contra el crimen organizado producidas por sentencias de jueces con datos técnicos, o sea, si el juez violentó algún tipo de norma, si evidentemente estiró la liga para interpretar algún artículo de la ley, o si el Ministerio Público presentó una investigación deficiente, porque son dos cosas distintas. Si el juez tiene la intención de derribar una investigación, pero el Ministerio Público le da el pretexto perfecto haciendo un trabajo deficiente, chambón, bueno, no estamos resolviendo el problema de fondo, porque tendríamos que tener en un país con las altas tasas de incidencia delictiva y de delitos además graves, tendríamos que tener ministerios públicos perfectamente capaces, unidades de investigación muy especializadas que sustenten muy bien sus casos, porque luego la lucha contra la impunidad no depende de policías, depende de abogados y depende de jueces, que es donde se logra armar los casos, ¿no? Y en esa parte yo no siento que hayamos avanzado mucho con esta fiscalía. Pues así es, quedan muchos pendientes. Pues muchísimas gracias, Arnoldo Cuellar, director de PopLab y además de Guanajuato. Yo también tengo mis orígenes por allá, entonces te Ay, mando un Violeta, triple qué gusto. abrazo, No, abrazo no lo fuertísimo por allá. sabía, pero qué bueno Sí, que lo sí, sé. sí, Muchas sí. gracias. Ya Ernesto lo ha sufrido por allá también en algún momento. Le ha tocado ver incluso toda la liga que tengo yo ahí con la comida. Arnoldo, perdón aquí por estar diciendo eso, pero sí, así es que triple Vale. abrazo, Arnoldo. Muchísimas gracias, Violeta, así es Ernesto, como que siempre. conste que no son ligas con ningún cártel, es ligas con Y no, con la alimentación con las enchiladas mineras, las gorditas, el atole de Vecina. cáscara y muchas otras cosas a la allá. tesina, sí, sí. Sí, sí, sí. Gracias, Arnoldo. Abrazo. Saludo a ambos y al auditorio, por siempre. Gracias. Siempre, gracias. Hasta Gracias.